siento feliz de estar aquí nuevamente y un día coincidentemente como hoy, que es mi cumpleaños. Alabo el nombre del Señor por eso. Gracias a Jan, con la complicidad de mi esposa, yo veo que ella se pone a hablar con Jan ahí, no sé ni de lo que están hablando, pero gracias, mi amor, por el detalle. Quiero reconocer la presencia aquí de Seba. Levanta tu mano, Seba. Seba, un buen chico. Sus hermanas, levanten la mano también. Las hijas de Amarilis. Y los hijos de Iralis. También. Se nos queda, Nicole y Jan, los demás jóvenes de la iglesia, pero ya están aquí. Dimari, que es nuestra directora, Kenneth, y la hija de Dimaris también. Otra, ¿cómo? Milby. Y ustedes dirán, Amarilis también, que es joven. Amén. Sí, amén. Joven ha de ser quien lo quiera hacer. Pero miren, ¿saben por qué yo hago esto? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales ver a un joven y a un niño y a un adolescente en la iglesia el sábado, eso es un milagro, hermanos. Y tenemos que aprender a admirar los milagros y reconocerlos. Yo sé por qué se los digo. Los jóvenes hoy día están siendo arropados por esta corriente de secularismo y no quieren saber nada, pero qué lindo ver a estos jóvenes aquí. Yo sé que detrás de ellos están sus padres, sus abuelos orando y vamos para la iglesia. El Señor bendiga los esfuerzos que ustedes están haciendo por mantener a sus hijos en los caminos del Señor. Amén. Yo soy un convencido de lo que dice esa canción. El Señor ha sido bueno. Ustedes saben que hace un tiempo yo decidí acogerme a los beneficios de la jubilación, pero desde hacía tiempo yo le estaba diciendo al Señor, cuando llegue ese día yo no me quiero quedar en la casa. Después de 40 años usted estar montado en un carro, dale para aquí, dale para allá y visita y predica. Quedarse en casa, eso para mí no era. Y me consta porque soy amigo de varios pastores jubilados y yo les pregunto, ¿y cómo tú te sientes? Dicen, en la casa. Así me dicen. Y no se sienten bien. Pero el Señor sabía lo que había en mi corazón y Él me abrió esta puerta para trabajar como capellán clínico del Hospital Menonita de Guayama. Iniciamos allí las labores el 17 de septiembre, pero todavía yo estaba sin saber realmente. Las primeras semanas yo estaba sin saber, Señor, ¿y qué yo hago aquí en este hospital? Y sube al 7º piso y baja al 4º y ora con la administración y ora con sala de operaciones. Pero el Señor se ha encargado de cada día decirme, mira, ya pon tus pies en la tierra, es aquí donde yo quiero que tú estés. Y cuando usted sabe que Dios quiere que usted esté en un sitio, usted está tranquilo. Porque usted sabe que usted está allí no porque usted quiere estar allí, sino porque Dios así lo quiso. Amén. Desde que llegué al hospital he tenido muchas vivencias que me han tocado muy de cerca. En los 40 años que tuve de pastor, nunca tuve una relación estrecha con la muerte. Yo como pastor me relacionaba con la muerte cuando iba al funeral de una persona, que me decían, pero a diferencia de ellos, que yo estoy seguro que ustedes como profesionales sí, en este tiempo prácticamente todas las semanas yo tengo que orar al lado de un cadáver, varias veces, pero no orar por el cadáver, sino por la familia que está allí, orar por ellos, abrazarlos, sostenerlos, llorar con ellos. Y eso para mí es muy... le choca a uno.
Sin embargo, uno de los casos que más me ha impresionado es el de esta cieguita, Vivian. Eso, yo llevaba como 3 semanas en el hospital cuando me informan de que hay una paciente totalmente ciega en el hospital. Yo la fui a visitar la primera vez, conversé con ella un poquito y lo hacía con la regularidad que el caso ameritaba. Cuando un día me llama una de las enfermeras del piso donde ella estaba para decirme que Vivian había verbalizado que quería quitarse la vida, porque además de ciega, 47 años, además de ciega, ella tenía un cáncer terminal. Cuando me dicen eso, dejo lo que estoy haciendo y voy para allá enseguida, con la ayuda de otro capellán católico que me ayuda mucho, y comenzamos a hablar con Vivian. No le dijimos lo que nosotros sabíamos que ella había dicho, pero comenzamos a hablar con ella y yo dije, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para cambiar la mente de esta mujer que está ya decidida de alguna manera, con pastillas o como sea, terminar con su vida? Y un día, hablando con ella, le dije, Vivian, una pregunta que te voy a hacer, después de yo saber lo que ella estaba pensando, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lees Braille? Ustedes saben que los ciegos tienen para los ciegos hay un sistema de lectura que es con los dedos, pero para eso usted habla con 10 ciegos y 2 o 3 saben Braille, porque para eso hay que buscar maestros que enseñen, tienen que tener libros disponibles, tienen que tener institutos, las escuelas, todo. Y con cuánta alegría me dijo, yo sé leer Braille, pero he tenido muy poco contacto con él, pero me acuerdo de cuando niña, fíjense, 47 años. Creo que todavía me acuerdo. Y ahí el Espíritu de Dios me puso en la mente que yo contactara a un hermano adventista en Puerto Rico, se llama Ramón Rodríguez, que él había intentado fomentar en la Unión Puertorriqueña un sistema para enviar libros en Braille para los ciegos. Ese proyecto no funcionó. No vamos a entrar en las razones por las cuales no funcionó, pero enseguida yo lo llamé y le dije, Ramón, necesito un Nuevo Testamento en Braille en el Hospital Menonita de Guayama, pero eso es para allá. Pero pastor, ¿qué pasó? Entonces le conté y me dijo, lo voy a solicitar ahora mismo. Él lo solicitó, 2 semanas después me llama para decirme, ya llegó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en Braille era una caja, o es una caja, yo la tengo en la oficina, de este tamaño, porque son 6 tomos de este grosor. El Nuevo Testamento nada más. La Biblia es una estiva de cajas como de mi altura. La Biblia completa. Es absurdo regalarle a una persona invidente la Biblia en Braille, pues mucho. Pero sí, el Nuevo Testamento me llegó la caja, porque Ramón me la trajo, se la mandaron a él y él la trajo al hospital y juntos fuimos a llevársela a Vivian. Hermanos, eso allí, lo que yo viví en ese momento que estuve con ella en el cuarto, mientras ella tenía ese libro, fue un momento muy impactante. Todavía me recuerdo y me emociono. Yo le tomé fotos y tomé un video que yo quiero ponérselo a ustedes en esta mañana para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hace un capellán clínico en un hospital, ocuparse de estos detalles, que de no haber un capellán nadie se ocupa. Ahí tenemos a Vivian y ese es Ramón Rodríguez. Él es anciano de la Iglesia de la Victoria en el distrito de Aguas Buenas y ese es el libro. Ella, cuando yo le traje la caja, me dijo, quiero tener en mi mano un libro. Y yo le
le alcancé el Evangelio según San Mateo para la foto, y ustedes ven ahí que ella está pasando sus manos y estaba asombrada. Ahí en ese momento de la foto, todo el mundo estaba muy compungido. Ahí había personal de la administración del hospital, porque era la primera vez que el hospital tenía este servicio para el alcance de una paciente. Entonces ella me dijo, alcánzame otro. Y le alcanzamos entonces de los últimos, de Tito hasta Apocalipsis. Ella pidió que le alcanzáramos ese y también comenzó a leerlo. Y el video yo se lo tomé con este libro. Hay un corto video que le pedí a Jan que lo pusiera. Vamos a escuchar atentamente a Vivian. Fue algo que no, nunca pensé que esto existía, ¿verdad? No, siempre había escuchado de la Biblia en audio y demás, pero nunca pensé, ¿verdad?, que uno podía palparla así, ¿verdad?, poderla leer uno mismo. Es algo, ¿verdad?, algo tremendo. Es algo que uno, algo tremendo. Aquí está Tito, vamos a ver dónde empieza Tito. Dice los capítulos, porque está dando la información de cada libro, de dónde empieza hasta dónde termina. Vamos a ver dónde empieza. Ok. Todo esto son de donde no estoy como tal, dándote la información de este capítulo. Todo esto dándote la información sobre el capítulo y todo lo que. Ok, aquí Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 1. Que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad para la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no. Ahí se paró. El video termina ahí. Ella estaba leyendo por primera vez esa porción de la Biblia. La mente, de más está decir que la mente de Vivian cambió. Yo me mantuve en contacto desde la oficina permanentemente con el counter de ese piso. Y me decían, capellán, ella siempre tiene un libro de eso en su regazo. Y se la pasa leyendo. Y pide otro y nosotros se lo damos. Y ella estuvo como una semana más en el hospital. Y después fue dada de alta. Fuimos a visitarla con el capellán católico, fuimos a visitarla a su casa, un lugar bien intrincado, y la vimos bien, muy feliz, estaba leyendo todavía la palabra. Sin embargo, como una semana después de haberla visitado, este capellán me llamó. Capellán, ya se enteró
desde que Vivian murió. A principios del mes de diciembre ella pasó al descanso en su casa. Sin embargo, a mí me embargó una satisfacción tan grande de saber que Dios me usó como instrumento para que en sus últimos días de vida, ella pudiera entrar en contacto con la vida, con el autor de la vida. Yo estoy seguro, como que estoy aquí, que yo me voy a encontrar con Vivian. Yo no sé cómo va a ser ese encuentro, pero me voy a encontrar con ella. Tengo esa certeza. Por eso estoy allí. Y por eso les he pedido siempre que me mantengan en sus oraciones. Siempre. Porque necesito la ayuda de Dios para estar disponible ante esos retos que no son fáciles. He tenido que estar por 2 horas, también eso fue recién llegado, en un cuarto con una pareja de jóvenes que perdieron a sus hijos, embarazos gemelos. Y escuchar a ese joven, al muchacho decir, yo no sé por qué Dios permite esto. Yo soy apartado, capellán. Sin embargo, me estoy reconciliando con el Señor. Yo no tenía trabajo y conseguí un trabajo. Estoy haciendo las cosas bien, he dejado un montón de cosas por atender a mi familia, y esto ahora. El capellán estuvo 2 horas callado. Yo no estaba hablando. La capellanía me ha enseñado mucho. Nosotros los adventistas somos muy dados a hablar. Y hay momentos, hermanos adventistas, con que ustedes no sean capellanes, no tienen por qué hablar. Quédate callado. Yo estuve, la enfermera me trajo una silla porque yo estaba parado. Ella me trajo una silla, no, siéntese porque usted lleva mucho tiempo ahí. Y yo me quedaba mirándolo a ellos dos, sin decir una palabra. Y ellos gritando, llorando, diciendo cosas de Dios, que Dios era injusto, que Él no sabía por qué había permitido eso, y yo callado. Cualquier adventista hubiera, no digas eso, por favor, que Dios es injusto. Como a la 1:45, yo oigo que Él dice, entre sollozos, pero algún plan tendrá Dios con esto. Y de ahí me agarré yo. Ahí me agarré yo. Después que él terminó de la declaración, yo le dije a él, Dios te habló a ti, ¿verdad? Dice, sí. Y le dijo a ella, él le dijo a ella, mi amor, algún plan tiene Dios con nosotros. Somos jóvenes. Entonces él empezó a ministrarla. El que estaba en negación fue el primero que salió. Pero después yo salí de ahí bien drenado. Porque no es fácil. Se lo estoy diciendo ahora, pero no es fácil. Que 2 jovencitos estén pasando por esa experiencia. Así que, hermanos, les agradezco mucho que oren por mí para que Dios me siga usando para su honra y su gloria. Oramos. Padre, que ahora al abrir tu palabra, permítenos que esta reflexión pueda llenar nuestras vidas de gozo, pero también al mismo tiempo nos pueda hacer reflexionar acerca de qué estamos haciendo para prepararnos para tu pronto regreso. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Uno de los peligros más terribles para la experiencia espiritual del ser humano es la de mirar a su alrededor, mirar las noticias, escuchar la radio, leer la prensa, cómo están las cosas, qué está pasando alrededor del mundo, y pensar que todo está bien.
Voy a repetir esto. Uno de los peligros mayores a los que nos exponemos es ese. Mirar alrededor lo que está pasando y quedarnos impávidos, quedarnos así como si nada, que la vida seguirá igual que siempre. Este es un peligro terrible que nos sucede cuando por alguna razón perdemos la capacidad de asombrarnos. ¿La capacidad de qué? Asombrarnos. Asombrarnos es decir, wow, mira lo que está pasando. Y mira lo que está pasando. Y que ese asombro se quede ahí. ¿Se quedó en un qué? Un asombro. Hermanos queridos, este es un peligro. Porque vas a vivir de asombro en asombro y esos asombros no te dicen nada. Sucesos a los que debemos prestar atención y que deben tenernos a todos asombrados. Las crisis sociales, las guerras, ya nosotros estamos un poco más familiarizados con eso. Guerra en Ucrania, guerra en Gaza. Pero esas guerras deben asombrarnos, pero las guerras que más nos deben asombrar y es a las que menos tenemos acceso, es a las guerras que están llevándose a cabo intramuros en nuestras casas. El esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos contra los padres, el vecino contra el vecino, el hermano de la iglesia contra el hermano de la iglesia. Guerras. Y eso lo único que hace es asombrarnos. Y si es en la iglesia, decimos es que en la iglesia siempre va a haber trigo y cizaña. Y con eso ¿no? ¿Qué te dice eso? Ese aumento de las tensiones humanas, esa falta de amor que hace que un esposo le dé 5 tiros a su esposa delante de sus hijos. ¿Qué te dice eso a ti? Recientemente leí la noticia de que una madre se lanzó por las cataratas del Niágara con sus 2 hijos. ¿Lo supieron? Salió en las noticias. Yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo es posible que ella haya decidido acabar? Pero no solamente ella, ustedes se van conmigo también. ¿Qué te dice eso? Que el ser humano ha llegado a un nivel tan terrible de ceguera, el enemigo, que son capaces de hacer todas esas cosas. Crisis moral. Ya todo está permitido. La línea divisoria que existía antes entre lo bueno y lo malo es cada vez más borrosa. No se distingue. Las personas mayores aquí, Sammy, las demás personas, bueno, no voy a mencionar ningún nombre porque no quiero ponerme en problema con nadie. Y sería incapaz de decir el nombre de ninguna mujer. Pero ya dije, no, pero Sammy es mi padre, yo tranquilo, con él yo tengo confianza. Hermano, pero las personas, miren, los jóvenes de este tiempo, a los que yo mencionaba hace un momento, pregúntenle a sus abuelos, siéntense con sus abuelos y pregúntenle, abuelo, en tu tiempo, ¿había tanta violencia? ¿Había tanto rencor? ¿Cómo eran las cosas? Y tus abuelos te van a decir, no, hija, no. En mi tiempo no se veían esas cosas. Ha habido un aumento. Y eso no te dice algo. La crisis del agua potable. Hermanos, cada vez que ustedes abran la llave de su casa y vean salir agua, agradezca a Dios, porque la crisis del futuro no va a ser por el petróleo, no, va a ser por el agua. Había un departamento del hospital que tenía una llave rota y yo estaba encima de planta física
Capellán, pero es que ya mandamos a buscar la mezcladora. Chicos, no. Mira, yo te estoy preguntando, me dijiste eso la semana pasada. Esa mezcladora, ¿de dónde ustedes la mandaron a buscar? Cada vez, porque yo iba a orar ahí toda la semana y el goteo constante. Hasta que esta semana veo que la arreglaron. El agua. Las reservas de agua potable en el mundo se están agotando. ¿Y qué te dice eso? Que algo grande va a pasar. Todas esas cosas te dicen que algo grande va a pasar. Crisis ambiental, el aumento de los desastres naturales, en especial los incendios. Las últimas 3 semanas, cuando tú has puesto la televisión, cuando tú abres tu teléfono, que tú ves esas mansiones que costaron millones, ardiendo y cayéndose como si fueran castillos de naipes. Cuando tú ves esa gente desesperada, perdiéndolo todo. Cuando tú ves esas llamas que parecen demonios, burlándose y de un lado para otro. ¿Qué te dice eso? Bueno, Jesús, en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 28, sí te dice lo que tú debes hacer. Sí te dice lo que tú debes hacer cuando veas esto. Lucas 21, 28. Allí dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, estoy leyendo una versión, la nueva versión internacional. Cobren ánimo. ¿Cobren qué? Ánimo. Y levanten la cabeza. 2 cosas. La primera, ¿cuál es? Cobrar ánimo. ¿Y la otra? Levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Decimos amén? Me llama la atención esas 2 cosas, porque en el mismo capítulo 21 de Lucas, pero en el versículo 26, Lucas 21, 26, si tú lo lees, ¿qué te dice? Se desmayarán de terror los hombres. Quiere decir que cuando los sucesos del fin del tiempo estén ocurriendo, habrá un grupo de personas que estarán desmayándose. Desmayándose es de miedo, cayéndose al piso, temblando, temerosos de lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Un grupo de personas, ¿qué va a estar haciendo? Temblando de miedo. Sin embargo, otro grupo de personas, Jesús le dice, levántate. Dice, cobren ánimo. Hay unos que están, ¿qué? Desmayándose, y hay otros que están cobrando, ¿qué? Ánimo. Hay unos que están cayéndose de miedo y otros están levantando la cabeza. Yo no sé en cuál de los 2 grupos tú quieres estar. Yo quiero estar en este grupo de los que cuando comiencen a suceder estas cosas, en lugar de deprimirme, en lugar de caer en pánico, en lugar de yo decir, Señor, lo que tú me estás diciendo con todos estos incendios de Los Ángeles, la situación política y social y moral del mundo, lo que tú me estás diciendo claramente es que tú estás a las puertas y yo debo prepararme. Amén. Ninguno de estos sucesos es normal. Eso es lo que pasa. Lo vemos
Y lo vemos como algo normal. Esta noticia, leí esta noticia esta semana también, que un hombre violó a una viejita. Y lo aprendí. Yo no sé si la noticia es de aquí o de otro país, pero donde sea. Usted dice, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es posible? Eso no es normal. No es normal. Sin embargo, nosotros con nuestra pasividad llegamos a pensar que es normal. Hasta que no nos sucede a nosotros o a un familiar de nosotros. Ahí la cosa cambia de perspectiva. Pero hermano, no tiene que sucederle a un familiar tuyo o a un vecino tuyo la tragedia para que tú te des cuenta. Mira, el mundo entero, Dios está avisando a todo el mundo que Él vuelve. Que Él vuelve. Y debemos, yo puse ahí debemos, pero debemos es ¿qué? ¿Plural o singular? Es plural. Debemos. Cuando estaba el predicador que se para aquí dice debemos, pero lo que Dios quiere que tú hagas es que digas eso en singular. ¿Yo qué? Yo debo prepararme. ¿Qué reacción provocan en tu mente esos acontecimientos? Ya decíamos hace un momento la reacción que dice la Biblia que les ocurrirá a los malos, a los que no se prepararon. No quiero que piensen a los que no son adventistas, no. Muchos de los que somos adventistas, lamentablemente, cuando llegue el momento, van a estar desmayándose también y de terror, porque el asunto no está en la religión, el asunto está en la relación. Decimos amén. Amén. La relación. Sin embargo, el terror no les dice nada. El terror les impide reaccionar que algo va a suceder pronto. Muchos incluso en su mente, piensan en su mente que no tienen necesidad de buscar más de Dios y que esto pronto va a pasar. Esto va a pasar. Las semanas siguientes al 11 de septiembre del 2001, los templos de Nueva York no daban abasto. La gente para los templos, para la iglesia, cualquier iglesia, todos los templos estaban abarrotados. Vaya ahora. Aquí en Puerto Rico, cuando los terremotos, las iglesias de esos pueblos que hubo terremotos, los pastores refirieron que la gente empezó a llegar. La gente empezó a llegar, pero ya pasaron los terremotos. Ya la tierra está segura otra vez, debajo de mis pies, y todo es normal. Es a eso que me estoy refiriendo. Sin embargo, analicemos, cuando estas cosas, ¿qué cosas? Lo que ustedes mismos están pensando que yo acabé de decir, comiencen a suceder. ¿Será que ya comenzaron o están en el futuro? Ya comenzaron. Debemos cobrar ánimo y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Amén. Eso es lo que Dios quiere que ustedes piensen y que yo piense. Dios siempre avisa. Dile a las personas, a la persona que tienes al lado, mira, Dios siempre avisa. ¿Saben por qué Dios siempre avisa? Porque Él no puede caer en la insensibilidad de enviar un juicio sobre la tierra sin antes haberlo ¿qué? Anunciado. Dios siempre ¿qué? Avisa. Vamos a hacer un repaso de la historia. El diluvio. ¿Cuántos años, doctor? 120 años. ¿Eso es poco tiempo? No, hermano, 120 años. Cada martillazo que nos daba, cada vez que esa gente veían a los hijos de Noé y a los que lo ayudaron, llevando cosas para el arca, para hacer el arca, era un mensaje.
Era un mensaje. Incluso muchos de los que construyeron el arca se perdieron en el diluvio. Yo tengo un tema que se llama Los carpinteros de Noé, basado en una cita White que dice en Patriarcas y Profetas que muchos de los que trabajaron con Noé durante esos 120 años, al final del tiempo, fue tanta la presión que había sobre ellos. Tú estás ayudando a un loco, eso no va a pasar. Ellos también se sumaron a la mayoría y se perdieron. Trabajaron en el arca y se perdieron. Pero Dios avisó, ¿sí o no? Cuando Nínive, ¿a quién mandó Dios? A Jonás. ¿Avisó, sí o no? Sí. En el caso de Nínive es un caso insólito porque el pueblo, ¿qué hizo? Se arrepintió, pero el profeta se enojó. Qué cosa tan... El profeta se enojó porque Dios no había cumplido lo que había dicho. En el caso de Jerusalén, Dios avisó, el mismo Jesús en persona le dijo a los habitantes de Jerusalén: cuando ustedes vean que la ciudad es rodeada, cojan y váyanse, escápense. Cuando vean a la ciudad sitiada, que le levanten el sitio, escápense. ¿Qué pasó en el año 70 de nuestra era? Los romanos rodean la ciudad de Jerusalén y de momento todavía los historiadores no saben por qué el general que estaba dirigiendo el sitio le dijo a todo el mundo: vámonos. Levantó el ejército y se fue. ¿Qué hicieron los cristianos? Que estaban pendientes de lo que dijo Jesús. Se escaparon. ¿Qué hicieron la mayoría de los cristianos o de los habitantes de Jerusalén? Eso, mira, ya se fueron. ¿Cómo nos vamos a ir ahora si ya se fueron? Hermanos, cuando vino el segundo cerco de la ciudad de Jerusalén, las escenas más terribles que ustedes se pueden imaginar pasaron dentro de esa ciudad. La Biblia lo menciona, que dos madres tenían tanta hambre que una le dijo a la otra: mira, hoy vamos a comernos nuestro hijo. ¿Están oyendo? Y la Biblia lo dice. Y eso pasó. Hoy nos vamos a comer a nuestro porque tenemos que alimentarnos a nosotros y a la familia. Mañana nos comemos el tuyo. ¿Eso está en la Biblia, sí o no, Gloria? Sí. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar eso el pueblo de Dios? De caer en el canibalismo para subsistir, cuando lo que ellos tenían que haber hecho era ¿qué? Huir cuando tuvieron la oportunidad. Queridos, todo indica que algo grande va a suceder y esto será la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos estar preparados. Jóvenes deben estar preparados. ¿Cómo me preparo? Dos maneras. Busca de Dios como nunca antes. A través de dos maneras: el estudio de la Biblia y la oración. Y aquí voy a hacer, mamá, como tú me pediste. Mi esposa me dijo: están terminando los 10 días de oración, procura decir algo que tenga que ver con eso. Aquí le voy a decir esto: 10 días de oración. ¿Saben ustedes por qué la iglesia creó este sistema de 10 días de oración? Porque no se ora. Entonces, hace como 10 años, la Iglesia Adventista Mundial está enviando unos materiales. Pero ¿qué te está diciendo eso? Que no se está orando. Debemos orar más, hermanos. Amén. Debemos orar más. Debemos estudiar más la palabra. Y lo otro que tenemos que hacer para prepararnos es hablarle a otros de su gran amor. Amén. Si tú haces esas dos cosas, leer la palabra y orar mucho, no la oración en público, no la oración esa que todos te escuchan, no, la oración privada, la oración secreta. Mire, ya sea acostado, sentado, en el carro, tú puedes ir orando, pero ora, habla con Dios.
y de esa manera te estarás preparando para su regreso. El Señor viene. El Señor viene. Y Él quiere que nosotros estemos listos para cuando Él venga. Que Dios te bendiga. Y que Él permita que todos estos acontecimientos que están pasando no solamente nos asombren, sino que también nos hagan reflexionar acerca de lo que debemos hacer para estar listos. Amén.